En esta parte del video haré unos example solves utilizando el método que pues acabo de mostrar, y daré la introducción a lo que es la paridad y cómo se resolverá. Entonces pues comencemos con estos example solves. Este es el primer scramble y bueno, comenzaremos con la memorización. Yo acostumbro y recomendaría también lo siguiente, que es empezar a memorizar por las aristas, que son la mayor cantidad de datos a memorizar, y después memorizar las esquinas. Claro que ahorita no vamos a estar memorizando, vamos a estar anotando. Ya en el siguiente video, explicaré bien ya los métodos de memorización para que ya puedan comenzar a hacer sus solves sin ver todo, o sea, sin estar anotando ni nada como sería en una competición oficial. Entonces, bueno, empiezo con aristas. En mi primer scramble, empiezo como siempre en mi buffer. Entonces mi buffer en este caso tiene la pieza naranja azul. Naranja azul va a este lugar. Este lugar de acá es entonces LB. Entonces mi primer target será LB. Anotar en chiquito LB, y LB va a ir a LF. LB va a LF. Ok, de ahí sigue RB. Entonces el siguiente notamos ahí. RB va a DL, aquí, naranja y amarillo. Entonces dijimos que era DR, ¿verdad? DR, ok. De R vamos a FU, y FU va a ir a UL. De UL nos vamos a ir a BD. DB, perdón, no sé qué estoy diciendo. Entonces DB, acuérdense que tenemos que estar memorizando en pares de letras, entonces por eso es que van así de dos en dos. Entonces de DB sigue DF, de DF sigue BU, de BU sigue DR, que es este de acá, y llegamos a nuestra pieza buffer y tenemos un número par de aristas a resolver. Entonces, si contamos, pues nuestro cubo tiene dos aristas, ¿no? En este caso vamos a resolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, entonces tenemos que encontrar si ya hay aristas resueltas para saber si ya terminamos nuestro cubo. En este caso sí tenemos, bueno, ya vi una y no recuerdo haber memorizado ninguna otra, así que supongo que nada más es esa. Sí, nada más tenemos esta pieza sin resolver. La otra pues es nuestro mismo buffer. Entonces pues ya sabemos que tenemos que voltear esta pieza de acá, y esta pieza es FR. Entonces vamos a anotarle flip FR. Ok, esta sería nuestra memo para aristas. Y pasemos entonces a la de esquinas. En las esquinas tenemos nuestro buffer, la pieza que es naranja blanco verde. La naranja blanco verde va aquí, que es LUF. Entonces anotamos primero LUF. De LUF va a DLB, perdón, DLF. Entonces anotamos aquí DLF. De DLF va a URB.
URF, perdón, de URF va a FRD, de FRD vamos a DRB, y de DRB llegamos a terminar. Sin embargo, aquí tenemos un número impar de esquinas, y cuando tenemos un número par de aristas, pues también tenemos que tener un número par de esquinas, si no, no se podría resolver el cubo. Entonces, en este caso, tenemos que buscar qué piezas faltan por resolver. La primera fue esta, luego fue esta, luego fue esta, luego fue esta, y por último esta. Hasta aquí llegamos. Entonces, vamos a ver si nos falta esta. Y sí, efectivamente nos falta esta. Entonces, como ya llegamos hasta aquí, hasta nuestra pieza, vamos a romper un ciclo. Y este ciclo lo vamos a romper aquí. Entonces, de URB se va a romper un ciclo. Y este ciclo va a ser, o va a continuar en URB. Entonces, de DRB se rompe un ciclo en URB y continuamos normalmente. URB va a DLB. Acá. DLB. Voy a resaltar de nuevo que aquí fue donde iniciamos el nuevo ciclo. Y de DLB nos vamos a ir de nuevo a URB. URB. Entonces ya llegamos de nuevo a donde rompimos nuestro ciclo. Por tanto, ya hemos terminado nuestro cubo. Entonces, si pasamos ahora a hacer el solve, sería lo siguiente. Nuestro primer target es LB. LB pues está acá atrás. Perdón, aquí. LB. Entonces, para LB podríamos hacer lo que sería D minúscula o DW. L', para poner en setup esta posición, permutación tipo T. Regresamos al setup y ya quedó en su lugar. La siguiente era, aquí está, LF. Entonces LF es esta. Podemos hacer este setup, que sería D minúscula prima, L, T, L prima, D minúscula, y quedó en su lugar. Entonces continuaré sin hacer mucho, sin remarcar mucho estas partes de los setups. Sigue RB. RB es esta. Entonces nos vamos a RB. Permutación tipo T. Regresamos a setup. La que sigue es DR, que es esta de... Ok. Creo que aquí anoté algo mal. Es DL. Ok, entonces DL es esta de acá. El setup es el más sencillo de todos. L2. Permutación tipo T. Luego sigue FU, habíamos dicho. Eso sí está bien. Entonces aquí es el primer setup en el que no vamos a utilizar permutación tipo T. Permutación tipo T sabemos que cambia estas dos. Entonces en vez de cambiar estas dos, vamos a cambiar estas dos. ¿Con qué? Con la permutación J. JA creo que es. Entonces hacemos nuestro setup para poner esta pieza acá. Rotamos, hacemos el algoritmo. Regresamos la rotación, regresamos al setup. Y ya quedó resuelta. Luego queda UL, que es sin setup, es simplemente tirar aquí. Luego sigue DB, y para DB tenemos dos maneras de ponerlas en setup: con una J que le ponga aquí y cambie estas dos, o con una T ponerla aquí y cambie estas dos. Entonces con la J sería hacer M2 para que la parte azul, o sea esta de acá, se ponga en esta posición y hagamos el intercambio. O si no, podemos hacer DL2 para ponerlo aquí y hacer el intercambio. Personalmente utilizo M2. Hacemos nuestro algoritmo, regresamos la rotación, regresamos al setup, y luego sigue DF, que es este de aquí.
Igual parece la misma técnica. Podemos hacer M2 o podemos hacer de prima L2 para ponerlo en setup. De nuevo prefiero M2. Algoritmo de intercambio. Deshacemos el setup y continuamos. Aquí era BU, que es este de acá. Entonces el setup es sencillo, es M para hacer una J. Regresamos el setup. Luego sigue DR, que es este de acá. El setup puede ser de dos maneras. Tres, perdón. Ponerlo aquí y pasarlo acá para una J así, que cambie estos dos. O ponerlo del otro lado y pasarlo aquí para que se haga una de estos dos. El último es con una permutación tipo T y creo que es como casi siempre lo hago. Entonces, en este caso haría D2, L2, T, L2, D2. Continuamos. Sigue... bueno, llegamos hasta DR. Entonces, como ya terminamos DR, sigue nuestro flip de aristas, que es FR. Entonces, como ya le había dicho en el video, primero tiro a FR, que es esta. Entonces puedo hacer este setup, permutación tipo T, regreso al setup. Ahora tengo que tirar al contrario. Si ahorita tiré a FR, voy a tirar a RF. Entonces de nuevo hacemos el setup, regreso al setup y ya tengo todas mis aristas resueltas. ¿Qué sigue? Las esquinas. Entonces la primera es LUF. LUF es esta de acá. Entonces el setup es bastante sencillo. Hacemos F y tenemos ya un intercambio con la permutación tipo Y. Regresamos a nuestro setup, que es con F', y continuamos a DLF. DLF está por acá y vamos a hacer el setup D2, R2. Cualquier pieza que queramos poner aquí que esté en la capa D, podemos ponerla acá y esta es intercambiable con esta. Entonces hacemos D2, R2 y tenemos ya la permutación tipo T aquí. Entonces la hacemos tipo T. La permutación Y, perdón. Continuamos en URF. URF es esta, así que no necesita setup. Simplemente hacemos la permutación tipo Y. Luego está FRD, perdón, que es esta. Entonces el setup es R. Permutación tipo Y. Regresamos al setup con R'. Sigue DRB, que es esta de acá. Entonces ese es el setup bastante sencillo. R2, intercambio, R2. Luego tenemos que ya está la pieza en su lugar, así que tenemos que romper un ciclo. Ciclo dijimos que lo íbamos a romper aquí, así que sigue URB. URB es esta. El setup es un poquito más difícil, es R de prima para ponerlo aquí y hacer la Y modificada. Entonces lo ponemos aquí y hacemos la Y modificada. Regresamos al setup con D, R'. Y por último tenemos que hacer un intercambio a DLB y de nuevo a URB. Entonces DLB está aquí. Yo puedo hacer D', R2, intercambio, R2D, y ya nada más me queda esta. Si ustedes son creativos, se habrán dado cuenta que entonces les queda una permutación tipo J. Si no, de todas maneras pueden hacer una permutación Y modificada para resolver este caso. Yo personalmente ya utilizaría la J. ¿Por qué? Pues fácil, es una J. Queremos cambiar estas dos y nuestro algoritmo cambia estas dos. Entonces, bueno, estas dos o estas dos. Entonces podríamos hacer R de prima, cambiarlas así, o hacer simplemente la J. Entonces, por propósitos de pues hacer simple tutorial, lo haré con R de prima para hacer el intercambio normal. Y bueno, hacemos la Y modificada, regresamos al setup con D, R' y queda nuestro cubo resuelto.
Ok, este es el segundo scramble. Entonces continuamos con la memorización de este segundo scramble. Entonces de nuevo empezamos por aristas y esta va acá. Entonces esta es BU, es nuestra primera arista a memorizar. BU, y BU va a ir a BR. Entonces BU, BR, luego BR va a LF, LF va a LB, LB va a DB, DB va a LD, LD va a UL, y hemos llegado a nuestra pieza buffer, así que tenemos que romper un ciclo. El ciclo lo vamos a romper en alguna otra pieza, en este caso será esta porque no la hemos resuelto, y no podemos romper el ciclo aquí mismo porque pues ya también la resolvimos. Entonces como ya resolvimos estas dos, la única pieza cercana que nos queda para resolver que no está, para romper un ciclo, perdón, que no está resuelta es esta. Entonces el siguiente al que vamos a anotar es UF. UF. Y vamos a señalar que aquí rompimos nuestro ciclo, nomás para acordarnos ahorita en la memo. Entonces UF, y UF va a ir a RD. RD. Y RD tenemos que va a ir a UF de nuevo, sí. UF de nuevo. Entonces aquí termina nuestro ciclo. Ahora hay que verificar que todas estén completas. En general creo que no resolvimos esta, y es correcto porque nos faltan estas tres por resolver. Ahorita verán por qué son tres. Entonces si ya rompimos ciclos en todos estos y ya todas las demás piezas están resueltas y nada más quedan estas dos, entonces vamos a tener que romper el ciclo siguiente en una de estas dos, obviamente. En este caso yo escogería esta. Entonces el siguiente ciclo a romper sería en FD. Entonces anotamos FD. Y de nuevo remarcamos que es donde se rompe un ciclo. FD va a ir a RF, que es acá. Y RF va a ir a DF. Y aquí termina nuestro ciclo. Entonces nos topamos con una parte que si pues son detallistas se habrán dado cuenta no había mencionado más que una vez en todos los videos, la cual es la paridad. Entonces básicamente reconocemos paridad porque nos queda un número impar de piezas, ya sean aristas o esquinas por resolver, según memoricemos primero. Obviamente si tenemos un número impar de aristas vamos a tener un número impar de esquinas. O bueno, quizá no sea tan obvio si apenas están empezando, pero sí, es algo lógico y es algo ya especificado que si tienes un número impar de aristas por resolver tienes paridad. Entonces independientemente de qué empieces a memorizar primero, si sean aristas o esquinas, como digo, si es un número impar tienes paridad, por tanto vamos a hacer el algoritmo de paridad. Para recordar la paridad es fácil. Nosotros vamos a ir resolviendo de uno por uno, 2, y vamos a ir de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cuando llegamos a un 1 y ya acabamos nuestro solve de aristas o de esquinas, significa entonces que tenemos paridad, y lo que vamos a hacer es hacer el algoritmo de paridad ahí entre las aristas y las esquinas. Si empezamos con esquinas, pues vamos resolviendo de a 2, de a 2, de a 2, de a 2. Si al final nos queda una, hacemos el algoritmo para paridad y continuamos con aristas normalmente. Entonces, bueno, hasta aquí quedó la memo de aristas. Lo que sigue son las esquinas. Igual checamos nuestro buffer, y nuestro buffer en este caso va a ir a RDB. Entonces RDB va a en este caso va a ir a RDF. Ahora RDF va a RUF.
RUF va a LUF. LUF. Y de LUF, perdón, LDF. LDF, lo voy a corregir aquí. Okay. Entonces de LDF nos vamos a RV. Y de RV llegamos a nuestra pieza buffer. Entonces vamos a checar si nos quedan piezas por resolver. Ya resolvimos esta y esta de acá. Además de que llegamos aquí. Esta ya está resuelta, está en su lugar, solo falta orientarla. Y esta también está en su lugar, solo falta orientarla. Entonces aquí acabó nuestra memo de esquinas. Si ya tenemos todas o ya pasamos por todas y por las que no hemos pasado pues ya están resueltas, entonces ya acabamos. Y lo que sucede aquí es que también tenemos un número impar de esquinas, por tanto pues ya confirmamos que tenemos paridad. Ahora nada más hay que recordar los corner twists, que serán este de acá. Lo anotaré como RUF. Perdón, LUF. No sé qué estoy diciendo. LUF. Y el otro será LDB. DB. Ok, estos serán corner twists. Ya sabemos también cómo hacer los corner twists. Entonces pasemos al solve. Primero BU. BU está aquí. Entonces tiramos a BU. El setup es aquí. Hacemos nuestro algoritmo de intercambio. Regresamos al setup. Y continuamos con BR, que está acá atrás. Entonces para BR podemos hacer de minúscula 2. De 2 minúscula. Luego L' para poner aquí la pieza que vamos a intercambiar, permutación tipo T. L de minúscula 2. Luego tenemos esta que va para acá. Entonces hacemos setup, intercambio, regresamos setup. La siguiente es esta, hacemos setup, intercambio, deshacemos setup. Sigue esta de acá atrás. Hacemos setup, intercambio, deshacemos setup. Siguiente es esta. Hacemos setup, intercambio, deshacemos setup. Sigue esta. Hacemos intercambio porque no lleva setup. Y aquí era donde rompíamos un ciclo. Entonces ya rompimos el ciclo. Bueno, más bien vamos a romper el ciclo. Se rompe aquí. Continúa en RD, que está acá. Entonces setup, intercambio, deshacemos setup. Y por último tenemos, ¿qué más tenemos? RD UF. Entonces hacemos intercambio. Y ya nada más nos quedan por resolver las tres piezas que dijimos. Yo dije que iba a resolver primero la pieza que es FD. Por tanto resolvemos esta aquí. O bueno, más bien tiramos ahí. Ok, luego tiramos a la que sigue, que era RF aquí. Entonces setup, intercambio, regresamos setup. Y por último a esta. Para esta hago setup, intercambio, deshacemos setup. Y hasta ahí hemos terminado las aristas, solo que como terminamos en un número par de aristas, hacemos nuestro algoritmo de paridad, que va a ser la permutación tipo R. Y continuamos con esquinas. Para esquinas hacemos lo siguiente, que es primero ir a RDB, que es este de acá. Entonces el setup es sencillo, es R, algoritmo de intercambio con para estos dos, que es la ya modificada. Regresamos al setup, que es R', perdón. El siguiente target es este. Queda justo en donde el algoritmo de intercambio, así que no necesitamos hacer setup.
Luego sigue este de acá. Hacemos R' como setup. Y continuamos. Regresamos al setup. Luego sigue LDF, que es este de acá. El setup puede ser DR. Hacemos nuestro algoritmo de intercambio aquí. Talla normal. Regresamos R' D'. Luego tenemos que sigue este lado rojo y es RV. Entonces llegamos hasta acá. Para hacer el setup aquí hacemos algoritmo de intercambio y hasta ahí hemos terminado lo que es de nuestras esquinas. Solo faltan los corner twists. Entonces, como dijimos, primero tiramos a donde memorizamos, que eran estas dos. Entonces primero tiramos a este, lo ponemos en setup y luego regresamos al setup y tiramos hacia donde debería ir el blanco al que memorizamos, que es aquí. Entonces el setup puede ser F' de R. Hacemos algoritmo de intercambio R' de F, de prima F, perdón. Luego por último tiramos a esta y luego vamos a tirar abajo a su color donde iría. Entonces para este puedo hacer de 2 y el intercambio está aquí. Regreso del setup y el color amarillo o el color de hacia donde deberíamos tirar es este. Por tanto el setup puede ser de prima R2. Hacemos el intercambio y bueno, ya nada más queda regresar este setup, que es R2 D. Y nuestro cubo quedó resuelto con paridad y con corner twist, además de flipped edges. Entonces, bueno, eso es todo para los example solves. Subiré otros example solves con otros métodos y espero que les agraden bastante. Tendré colaboración de personas importantes en el blindfolded solving mexicano. Y pues los dejo con el siguiente video, que será sobre la memorización de manera un poco más avanzada.